agresivos de relevancia médica que forman parte de géneros como Corynebacterium, Bacillus, Clostridium, para poder analizar su importancia en las enfermedades humanas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la importancia clínica? Pues una de ellas es que causan enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el antrax, que puede ser mortal, una de las más conocidas, pueden causar infecciones respiratorias, meningitis, sepsias y espasmos musculares, ¿no? No sé si alguien ha visto, es como que si está poseído y se vuelve así. Más adelante hay una imagen, ya se van a dar cuenta, pero llegan hasta esa gravedad, ¿ya? Luego, también producen, ¿no?, toxinas. En el caso del Clostridium, las neurotoxinas como el tétanos o botulismo. También está el Corynebacterium con la toxina diftérica. El Bacillus cereus con sus toxinas alimentarias. ¿Ya? Tratamiento y prevención, pues prevenibles con algunas vacunas, ¿no?, como el tétanos y la difteria. Esas vacunas recibimos, ¿no?, cuando somos niños. También requieren tratamientos urgentes específicos como antitoxinas o antibióticos. Y también pues se da, ¿no?, recurrentemente en infecciones hospitalarias como el Clostridium difficile. Clostridium difficile también hemos visto, ¿no?, en parte de la microbiota, que uno de los tratamientos pues es el trasplante de microbiota fecal, ¿no?, para poder aliviar esta infección por Clostridium difficile específicamente. ¿Ya? Y que tiene pues altas tasas de importancia y de tratamiento adecuado. ¿Ya? Empezamos con Bacillus. Bacillus va a ser pues, ¿no?, un bacilo gram positivo. Estos van a ser grandes en cuanto a su morfología, van a ser rectos. Su disposición va a ser en cadenas. Eso es lo que nosotros vamos a observar en cuanto a la tinción gram. En cuanto a sus esporas, porque van a formar esporas, pueden ser centrales o subterminales, ¿no? Pero en la mayoría no van a formar. Las que forman pueden ser centrales o subterminales. En cuanto a su respiración, estos van a ser aerobios o anaerobios facultativos, ¿ya? Y su ubicación pues va a estar en el suelo, en el agua o en el aire, ¿ya? Y algunas, Bacillus va a tener, ¿no?, especies que van a ser patógenos importantes. Acá vemos su mecanismo de resistencia, ¿no? Uno de sus mecanismos que es la formación de esporas. ¿Ya? ¿En qué situaciones se van a formar? Pues cuando ellos encuentran pues una falta de nutrientes, cuando presentan o ven que hay sequedad, a temperaturas extremas, cambios pH o presencia de sustancias tóxicas. Entonces, cuando el ambiente está con todas estas características, pues ellos se sienten, ¿no?, como que vulnerables, y es ahí donde empieza la formación de la endospora. ¿Ya? Entonces, estas endosporas pues van a soportar, ¿no?, temperaturas extremas, van a resistir a la desecación, van a ser difíciles de eliminar con desinfectantes comunes, y van a estar pues en un estado latente hasta que vuelvan a encontrar un ambiente apropiado para que puedan tener, ¿no?, esos nutrientes que le va a ayudar pues a activarse nuevamente y a empezar a reproducirse y a activarse. ¿Ya? Entonces los pasos de la formación es pues empiezan a duplicar el ADN, luego forman un tabique como vemos ahí que empieza a separar pues en este caso el bacilo o la bacteria, y va a haber un englobamiento, ¿no?, de diferentes capas, ¿ya? La membrana, la corteza y la cubierta, y el ADN obviamente va a estar adentro. Y luego ya después de la maduración esta bacteria que se ha dividido o se ha formado su tabique, pues va a expulsar, ¿no?, la endospora, y se va a liberar hasta que pues se encuentre un ambiente donde pueda tener ambientes o nutrientes suficientes para que nuevamente se vuelva a activar. Y de esa manera pues la bacteria no muere y sigue por ahí. ¿Listo? Entonces la importancia clínica pues en infecciones alimentarias, infecciones cutáneas y infecciones sistémicas raras, pero pueden ser graves, ¿ya? La más importante pues alimentaria, ¿ya? Luego encontramos a una especie, el Bacillus anthracis, ¿ya?, que provoca el anthrax, ¿no? Esta bacteria no va a ser móvil, va a tener cápsula, que es un factor de virulencia, ¿no? Va a inhibir, o la respuesta inmune, ¿no?, va a protegerse con esta cápsula. En cuanto a su hemólisis, pues no va a formar hemólisis, va a ser catalasa positiva en las pruebas bioquímicas, sensible a la penicilina,
y va a producir patologías como el antras cutáneo, como vemos acá en el dedito, ¿no? Con una escara negra o parece como si estuviera necrosándose. El antras pulmonar y el antras gastrointestinal. ¿Ya? En cuanto a la microscopía, en la tinción gram nosotros vamos a ver bacilos gram positivos que van a ser grandes, ¿no? En comparación de repente de los... bueno, recién vamos a entrar a bacilos también, ¿no? Pero estos van a ser más grandes de las enterobacterias, por ejemplo. Ya van a estar dispuestas en cadenas, como vemos acá. Van a tener pues la cápsula que se va a ver visible en las tinciones especiales y esta pues va a ser una cápsula polipeptídica. ¿Ya? En cuanto al cultivo, en el agar sangre, pues las colonias van a ser grandes, ¿no? Difíciles, un poco difíciles de repente de confundir con otras especies que hemos visto anteriormente, porque van a ser más grandes, rugosas, de bordes irregulares, y van a formar un aspecto, como dice ahí, cabeza de medusa, ¿no? Como vemos acá, esta parte de acá de repente, ¿no? Se asemeja un poco más, ¿ya? No van a ser hemolíticas. Luego vamos a utilizar una prueba. El May-Faiden, esa, ya, perdón. En cuanto, ¿cuál va a ser el fundamento? Que este colorante pues va a contener, ¿no? Productos de oxidación, como los azúcares, pero van a tener distinta carga, ¿no? Estos entonces van a interactuar de forma diferente, ¿no? Con el cuerpo bacteriano que va a tener, o va a ser rico en ácidos nucleicos, ¿ya? Y se van a teñir pues de un azul intenso, ¿ya? Pero la cápsula que va a contener pues el polímero de ácido de glutámico se va a teñir de rosado, ¿ya? Y pues este va a tener un valor diagnóstico alto, ¿no? Alto en especificidad, en un contexto clínico compatible, va a ser útil como evidencia rápida a bilurencia. Y esta cápsula polipeptídica pues no va a ser polisacárida, ¿ya? Esto va a generar un fenómeno de metacromacia, con un cambio de color en el tinte, pues, ¿no? En el sustrato, ¿ya? Ahora, el fagolisis con gamma-fago, ¿ya? El principio va a ser, pues, que el gamma-fago va a infectar, ¿no? Y va a alisar específicamente el Bacillus anthracis, ¿ya? Como vemos acá, ¿no? Se ha sembrado en toda la placa, pero en la parte central, pues, se ve, ¿no? Que ha alisado, ¿ya? A toda la bacteria que está ahí en el centro. Entonces, el procedimiento es que se siembre en el cultivo, luego se aplica el fago y se incuba, ¿no? Tras la incubación, pues se observa ya esto, ¿no? La lisis. ¿Qué tipo de método? Esta es una ¿Agar sangre? Sí, ajá. Ya, pero se siembra un tipo de bacteria para que lo coman. Claro, un fago, ¿no? Los fagos que son virus, ¿no? Virus que inoculan pues su ADN dentro de la bacteria y pues se replica el virus, ¿no? Y hace pues que la bacteria luego de la incubación pues muera, ¿no? Ajá. Claro, ajá, exacto. ¿Ya? Bueno, las zonas blancas pues vamos a ver, ¿no? La lisis, ¿no? Y pues se va a observar obviamente que la bacteria es sensible al fago, ¿ya? En cuanto al diagnóstico microbiológico en muestras, pues lo vamos a hacer en heces por intoxicación, específicamente pues una intoxicación alimentaria o en lesiones cutáneas, en sangre, en casos sistémicos rara vez, pero puede pasar. Entonces, ¿qué métodos de cultivo, no? Microscopía, PCR y detección de ciertas toxinas. Luego pasamos al Bacillus cereus. Estos Bacillus cereus se va a encontrar, ¿no? En el arroz, ya específicamente en el arroz, o bueno, puede ser en la mayor parte en el arroz, ¿no? Este no va a ser móvil, va a ser beta hemolítico, va a producir toxinas, ¿no? Como la cereulida, y va a crecer de 30 a 40 grados, ¿no? Pero sus toxinas se van a producir pues desde los 15 grados, ¿no? Hasta los 40 grados. Va a ser aerobio facultativo y va a tener pues presencia de flagelos períclicos, ya que es móvil, ¿no? En cuanto a las patologías, pues va a producir intoxicación alimentaria, tipo emético en el arroz, o tipo diarreico también, infecciones oculares, queratitis, infecciones oportunistas. En cuanto a la microscopía, estos van a ser bacilos grandes en cadenas,
sus esporas van a ser centrales o subterminales y no van a tener cápsula, a diferencia pues del Bacillus anthracis. ¿Ya? Luego utilizamos también el agar-MIP o mannitol, egg-yul, poliquin. ¿Ya? En este caso no va a fermentar el mannitol y sus colonias van a ser rosas, pero van a tener la presencia de la leciticinasa, ya que esta va a ser positivo y va a formar un halo opaco. Vamos a ver como si fuera pues la presencia de un huevo y al centro pues vamos a tener la presencia de esta lecitina. ¿O la leciticinasa? ¿Cómo? Ajá, lecitinasa. En cuanto al agar sangre, pues estas van a ser colonias grandes, rugosas y van a formar una beta hemólisis. Ya, ahora el síndrome emético, pues inicia, ¿no?, con la incubación pues de 1 a 5 horas post el consumo de un alimento pues que tenga esta bacteria, ¿no? Luego va a ser una producción de ciertos síntomas, ¿no?, como náuseas, vómitos o la diarrea, que se va a presentar más o menos en un 30% de los casos. La condición, pues intoxicación, ¿no?, alimentaria. La población blanco, pues cualquiera, y generalmente en personas mayores. El tratamiento, pues, administrar líquidos para erradicar el vómito y la diarrea severa. Y esta dosificación y a ver, esa partecita la va a explicar la licenciada, chicos, y de ahí para pasar al siguiente. ¿Qué grupo va a exponer mañana esto? ¿Quiénes? Ya ven, creen que no sabemos. Sí sabemos. ¿Ustedes? Excelente. Ya, entonces ustedes tienen que abarcar, nosotros nos vamos a enfocar hoy en toda la parte diagnóstica, sí, de estos 3 géneros. Pero obviamente es muy amplio hablar de Bacillus, de Clostridium, de Corynebacterium. ¿Por qué? Porque implican muchas toxinas, muchos agentes virulentos y todo. Lo que hemos visto es lo mismo en las otras bacterias, pero en estas también. Bien, ustedes ya han visto los cocos, los gram positivos, y vamos a pasar con los bacilos gram positivos, ¿no? Lo que les explicaba el licenciado, y la otra parte del día de hoy va a ser los bacilos gram negativos. ¿Sí? Ambos vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, el Bacillus cereus es una bacteria realmente importante que muchos de ustedes incluso han sufrido una intoxicación por eso y ni siquiera se han dado cuenta. ¿Por qué nos dicen que es realmente patógeno y se suministra por el arroz? Porque este arroz, ustedes preparan su arrocito, ¿no? Ya van a almorzar hoy, preparan su arroz, licenciada, mañana también quiero comer, ¿no?, mi recalentado, y lo dejo pues a temperatura ambiente. Entonces, Bacillus cereus, por las esporas que puede producir, puede incubar en el arroz a temperatura ambiente, porque las esporas están en el aire. Entonces, cuando se depositan, ¿sí?, estas bacterias incuban, generan mucho más esporas, sus toxinas se activan, bien, y al día siguiente ustedes calientan su arrocito. Hay unas toxinas que son termoestables, como ¿qué? ¿Cómo se llama la toxina? Cerulida. Cerulida, excelente. Por esta toxina que es termoestable, cambia, pues no, tú al momento de calentar tu arrocito piensas que ya pues está muerta la bacteria como los demás, ustedes se esterilizan y todo, pero no, porque resiste a altas temperaturas y al momento tú de ingerir tu arroz, a la media hora sientes un malestar. Ay, ¿qué habré comido ayer? Dicen, no, ay, no, pero no creo el arroz, y mi arroz yo lo he hecho bien, ¿no? Entonces, pero ustedes pues se intoxicaron con este Bacillus cereus. ¿Pueden comer la bacteria? Sí, pero cuando ustedes ingieren la bacteria sin la toxina, pueden producir un síndrome, sí, también, ¿no?, diarreico y todo, pero aproximadamente hasta los 7 días. Pero si ustedes ingieren la toxina, es de 10 a 24 horas. ¿A quién le recuerdan? ¿Toxinas de quién? A la toxina de qué bacteria que ya hemos estudiado, ¿les recuerdo? Estafilococo. Aureus. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Staphylococcus aureus también tiene, bueno, presenta estas toxinas que van a ser ¿qué? Enterotoxinas.
¿sí? Las enterotoxinas también generan todo este proceso al instante. Sí, al instante. Excelente. Entonces, mire, esto es muy importante. Ya lo que les decía, produce toxinas desde los 15 a 40 grados. O sea, nuestro bacillus va a seguir generando esta toxina. Así está en un ambiente, ¿no? La temperatura ambiente. 15 es ya casi frío. Y llegar hasta los 40 grados, que usualmente muchas de las bacterias mueren, pero este bacillus no. Bien, entonces, ¿de qué se diferencia que nosotros podamos tener una intoxicación alimentaria de tipo emético o de tipo diarreico? Sí, el emético principalmente es por las toxinas, por estas toxinas termoestables, ¿bien? Pero cuando se da un síndrome, ¿no? Una intoxicación de tipo diarreico es porque está presentes unas toxinas termohábiles, ¿sí? ¿Cómo? Termolábiles. Termolábiles. Termoestables. ¿Ya? Entonces, ahora, mañana que sus compañeritos van a exponer, nos explicarán, pues, ¿no? ¿Quiénes son las termoestables? ¿Quiénes son las termolábiles? Le preguntarán, ¿no? Perfecto, licenciado. Listo. Ahora, el licenciado les ha explicado con relación al otro género cómo se ve en la microscopía, ¿no? Nosotros vamos a ver igual acá bacilos, ¿sí? Grandes, con cadenas, forman esporas, pero nos podemos confundir, ¿sí? Porque todos son bacilos gram positivos, ¿cierto? Entonces, acá, ¿cuál es la diferencia? Que son un poquito más anchos, ¿no? Un poquito más grandes. Sus esporas van a ser centrales o subterminales, ¿sí? O sea, está al centro o si no, un costadito, no hay ningún problema. Y no posee cápsula a comparación de Bacillus anthracis, que es la otra especie que vamos a diferenciar. Bien, ahora, para estas esporas hay una tinción en especial. Sí, nosotros pedimos, sí, pero no tenemos los colorantes como tal, pero si a medida que vamos pasando el curso logramos conseguirlos, vamos a enseñar a hacer la coloración de Schaffer-Fulton. Bien, para que ustedes puedan ir viendo el fundamento, ¿no? Ya ven que en el examen ven el fundamento, pero obviamente ustedes estudian para la vida. Entonces, para que sepan cómo es que funciona este colorante. Bien, entonces nosotros vamos a tener el agar, MIP, MIP, que es lo principal para nosotros poder cultivar este Bacillus cereus es el agar yema de huevo. Nada más, el agar yema de huevo, pero a este medio nos añaden el manitol. ¿Y qué más? La polimixina. Bien, ¿por qué? Porque va a actuar, pues, nos quiere decir nada más que necesitamos un criterio de diferenciación. ¿Por qué? Por, pues, el indicador que tiene el manitol. Bien, pero ¿en qué nos vamos a fundamentar? En la lecitinasa. ¿Por qué? Porque si la bacteria posee esta enzima, el medio tiene lecitina. ¿Sí? Entonces, si la bacteria, que es el Bacillus cereus, posee la lecitinasa, ¿qué es lo que va a hacer? Hidroliza la lecitina del medio y por ende se va a formar este halo. Bien, el halo opaco que nosotros vamos a ver alrededor de las colonias. ¿Fermenta el manitol? No fermenta el manitol, porque si no lo veríamos amarillito, ¿cierto? Entonces, se queda rosadito, pero nos ayuda a nosotros poder visualizar mucho mejor el halo que forma. Bien, y en agar sangre obviamente va a crecer, ¿no? Son colonias grandes, rugosas, y a comparación de otros bacilos, este bacilo sí forma hemólisis. ¿Sí? ¿Por qué? Hemolicinas, excelente, ¿no? Como las otras bacterias, sí. Ahora, el síndrome emético, ¿ya? ¿Cómo es que funciona? ¿A qué se refería esta toxina emética? Al arroz, ¿no? Al arroz principalmente. Hay muchos otros alimentos que pueden incubar esta bacteria, sí, pero el más común y la intoxicación que más se ha dado es por arroz, por eso no lo ponen como ejemplo. Entonces, la incubación de 1 a 5 horas post consumo del alimento, es decir, tú puedes presentar los síntomas a la hora, ¿sí? Comes tu arrocito, ya estás mal, pues, ¿no? A la horita. Entonces, ¿qué vas a presentar? Náuseas, vómitos, diarreas, ¿no? Pero solo en un 30% de los casos, usualmente solo sienten un malestar, ¿no? En el estómago, nada más. ¿Por qué? Intoxicación por la toxina, ¿bien? No por la bacteria. Ahora, ¿cuál es la población blanco? Cualquiera, porque creo que todos, y mucho más en Perú, y mucho más en Junín y en Huancayo, obviamente que los carbohidratos son la principal,
el principal porcentaje en nuestro plato, ¿no? O come su papito, su arroz, 3/4 de arroz, licenciada, solo una lechuguita y ya, pues, ¿no? Y proteína, excelente, ¿no? Bien, pero ¿por qué presenta severidad en personas mayores? Por lo mismo que todas las bacterias. El sistema inmune de las personas mayores es decaída, entonces obviamente que este bacilo puede actuar como oportunista también, pues, ¿no? No hay problema. Entonces, el tratamiento no requiere antibióticos como tal, pero sí se debe tratar los síntomas, ¿sí? Para la diarrea, los náuseas, etcétera, que principalmente es hidratación. Y acá le añadimos algo que ustedes ya han estudiado, recuperar la microbiota. Porque a nosotros presentar estos síntomas de náuseas y diarrea, barremos con nuestra microbiota. Entonces ustedes van tomando, muchos de ustedes habrán tomado enterogermina y no saben por qué. Saccharomyces boulardii es principalmente cuando tú tomas antibióticos, deberías acompañarlo con Saccharomyces. Es la enterogermina, ¿no? No, la enterogermina tiene lactobacilos. Perdónenlo, ese guante es pura mitad de muña. Ya entonces, muchos de ustedes han tomado enterogermina y no saben ni siquiera qué es, licenciada, me han dado una agüita, ¿no? Listo, pero ¿qué es? Simplemente son bacterias que funcionan como probióticos, pero ustedes ya saben que a estos probióticos se mueren si es que no les das ¿qué? Prebióticos, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo? Dígame. ¿En qué se diferencian los pro de los pre? Excelente, saca su examen, le bajamos un punto. 2 veces la clase, bebé. Ya, los probióticos, otra vez, son los microorganismos vivos. Y los prebióticos, el alimento para estos microorganismos. Ya, chicos, entonces, seguimos. Nos concentramos en bacilos. Bien, y la dosis infectante 10 a la 3. ¿A cuánto equivale? 10 con 3 ceritos. 10 contra 10 al cubo a 10.000 unidades formadoras de colonias o por gramo, excelente, ¿no? Del arroz que ustedes puedan consumir. No te produce nada. No, porque usualmente tú estás en contacto con estas toxinas y con estos bacilos porque también son ambientales. Entonces, a una dosis mínima tú no presentas síntomas. Bueno, o sí, ¿no? Pero una vez incubado en tu arrocito, se reproduce, generan toxinas, le añades tu calorcito, listo. Ya, entonces, ¿qué muestras vamos a nosotros poder recuperar este bacillus en alimentos, presente en alimentos? ¿Sí? Usualmente se ve en microbiología alimentaria que pueden muestrear los alimentos, pueden hacer su tesis en eso, sí, ¿no? O pueden, no sé, la leche, el queso, muestrearon huevos, ¿no? El licenciado pues estuvo en una investigación el anterior año donde muestrearon huevos para recuperar salmonela. Entonces ustedes pueden hacer lo mismo, ¿no? Con bacillus. Y en el ojo, obviamente, porque produce infecciones. ¿Dónde? Excelente. ¿Puede producir infecciones? Sí, principalmente también en niños y en personas adultas que este bacillus puede generar infecciones a nivel ocular. Es mínimo, sí es mínimo, pero puede pasar. Bien, ahora, ¿qué métodos? El cultivo, ¿sí? Detección de toxinas, que es lo principal, y la PCR que va pues para todas las bacterias. Y otra especie que les hemos añadido es el Bacillus subtilis, que es importante para nosotros, ¿sí? No porque nos causa realmente afecciones, infecciones, ni nada, simplemente también puede actuar como oportunista, no hay problema, pero porque es importante para nosotros en nuestra carrera como microbiólogos, bacteriólogos, que de acá espero salgan muchos. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a hacer una prueba importante en urocultivo, que es el PAR test. Bien, esta bacteria es pan sensible, es decir, resistente a todo, sensible a la mayoría de medicamentos. Bien, ¿y por qué nos ayuda? ¿Qué es esta prueba de PAR test? Pues nos ayuda a detectar antibióticos en la orina, ¿sí? No solo antibióticos, sino agentes antimicrobianos. Tú pudiste tomar, no sé, una hierbita, ¿no? Que es antibacteriana. No hay problema porque sí funciona, es la medicina tradicional. Y esta prueba nos ayuda a detectar que tú has tomado un antimicrobiano, ¿no? Puede ser natural o artificial. Entonces a nosotros nos ayuda a valorar la muestra.
¿Por qué? Porque si el paciente consumió, ¿sí?, antibióticos o algo que sea un antibacteriano, bien, nuestro recuento en urocultivo no va a ser el mismo porque ya está eliminando, pero el paciente sigue teniendo la infección. Entonces es muy importante para realizar esta prueba. ¿Cómo es que se llama la prueba? Disculpe. PAR test. Cuando lleguemos a uro también lo van a ver, así que, pero pueden ir investigando, es bonito y bueno, ustedes que ya trabajan, ¿no?, procesan urocultivos, es muy importante que a todos se les corra el PAR test. ¿Por qué hay así en cuadraditos? Porque obviamente se pone una muestra por cada uno. Cuando el PAR test es positivo, se da la formación de halo de inhibición, como un antibiótico, ¿no? Tal cual, la orina funciona como un antibiótico. Listo, y otra especie que es el bacillus. ¿Qué bacillus? Thuringiensis. Excelente. ¿Produce rara infección en humanos? Sí. También produce toxinas, bien, pero los síntomas son muy leves o poco comunes. La gravedad es baja, ¿no? Simplemente para que lo conozcan porque está emergiendo. Nada más. Y luego vamos a pasar con el género Clostridium, que ese es el importante, ¿no? ¿Qué van a hacer? Lo mismo, bacilos gram positivos, forman esporas, sí, pueden ser centrales, subterminales y terminales, ¿bien? Anaerobios estrictos, los otros bacilos que ustedes han visto eran aerobios, ¿no? Entonces podían crecer tranquilamente, pero Clostridium crece en completa anaerobiosis. Bien, la ubicación en el suelo, aparato digestivo, humanos y animales, y van a ser móviles. ¿Sí? ¿Cómo nosotros lo vamos a ver a la coloración? Pues se dice que es como un fósforo, ¿no? ¿Ven? La cabecita de la espora y el cuerpo del bacilo. Acá. ¿Ven? Nosotros podemos hacer la tinción gram, sí. ¿Qué vamos a ver? Bacilos gram positivos grandes. Muchos forman cadenas, como pueden ver acá. Bien. Y las esporas no se tiñen, ¿sí? Adquieren solo una forma ovalada. ¿Ven? Miren. Como un fosforito. Si nosotros queremos detectar estas esporas y verlas, debemos utilizar la coloración de Schaffer-Fulton o la coloración de verde malaquita. ¿Sí? Creo que sí lo han escuchado. Sí. Para citología. Método Paco. Método Catocas, del verde malaquita. Excelente. Sí. Ya ese mismo verde malaquita es muy afín a las esporas. ¿Y por qué el Schaffer-Fulton? El Schaffer-Fulton solo es verde malaquita y le añadimos como contraste safranina. ¿Sí? Nada más. Pero el fundamento, ¿por qué este colorante es afín a la espora? Eso es lo que tienen que saber. Bien, seguimos. Ahora, una de las especies más conocidas, Clostridium tetani, ¿no? ¿Qué causa tétano? Bien, y creo que muchos de ustedes para viajar o se cortan con, no sé, un alambre, ¿no?, que está oxidado, dicen ya la vacuna del tétano. Bien, entonces sí. ¿Hay vacunas para esto? Claro que sí, ustedes lo han visto muchísimo, ¿sí? Forma esporas, tiene un aspecto de palillo de tambor o de fósforo, como les decía, pero este es mucho más marcado, miren acá, ¿ven? Los bacilos empalizados. Grande. No, los bacilos empalizada, ¿a qué se refieren? Los bacilos empalizada son uno tras de otro. ¿Puede pasar acá? Sí puede haber, porque la empalizada solo es la formación, así como tú dices en cadenas, así como tú dices diplococos, esa es la empalizada. Pero hay otra bacteria, ¿sí?, que es Corynebacterium, ustedes lo han visto. Corynebacterium se forma empalizada, ¿sí?, o como letras chinas, etc. No hay problema. Pero ¿cuál es lo más representativo de Clostridium? La espora, que forma grande. Mire, el tétano forma una espora muy grande. Bien, va a ser móvil, habita el suelo, ¿sí? Y produce una neurotoxina que genera estos espasmos musculares. Bien, por eso es muy importante y por eso nos dicen que realmente si has tenido contacto, ¿no?, con superficies, objetos que tengan este óxido, entonces tú te vacunes inmediatamente contra el tétano. ¿Por qué? Porque puede generar afecciones a nivel neuronal, ¿no? Entonces muchos lo pueden confundir de verdad con un exorcismo, ¿no?, que te ha poseído el demonio, no lo sé, pero no sabes que tienes tétano, ¿no? Pero ustedes ya van a saber. No, un padre no, traigan para que lo muestre. ¿Cómo se ve en agar sangre? Bien, este agar sangre lo vamos a someter a anaerobiosis, porque ustedes si siembran así, tal cual, no va a crecer. Microaerofilia, no crece, ¿ya? Entonces van a hacer colonias con hemólisis
¿sí? Es poco útil, sí, porque es muy difícil aislarlo, porque necesitan nutrientes y estas condiciones que van a ser estrictos para que nosotros podamos detectarlo. Ahora, el diagnóstico, ¿cómo va a ser, licenciada, si yo no puedo cultivar, ¿no? Mi Clostridio, netamente clínico. ¿Sí? El médico te evalúa, ¿sí? Tú presentas ciertos síntomas, has tenido exposición previa, ¿sí? Que nos puede referir a un tétano, no tienes la vacuna, entonces te puede tratar. A ver, no se puede cultivar entonces. De poder se puede, pero es muy difícil. ¿Y nos hace de gran ayuda? Casi no, porque tu paciente no te espera. ¿Sí? Entonces esas afecciones no te esperan, ¿no? Y hasta que tú cultives ya tu paciente exorcizado, ya lo llevaron al Vaticano, todo. Ahora, otras especies, Clostridium botulinum, ¿sí? Que produce botulismo. ¿Por qué? Toxina botulínica. Fácil, ¿no? Fácil. ¿Cómo nos muestran estas manifestaciones? Debilidad, parálisis descendente, etc. ¿Sí? Todo como se ve por una exposición previa, pues también al Clostridium. Clostridium perfringens, que generan gangrena. Bien, por una toxina alfa, la misma. ¿Quién tenía esta toxina? Lecitinasa. ¿Quién tenía la lecitinasa? El Bacillus cereus. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Destruye membranas celulares y puede generar necrosis y gas en el tejido. A eso se llama, este gas en el tejido se llama la gangrena gaseosa, porque esta necrosis se da a ese nivel, se puede dar en cualquier parte. Y cuando tú ves una lesión característica de esta, también tienes que pensar en Clostridium, pero asociado a la clínica y a la exposición previa del paciente. Y Clostridium difficile, ¿sí? Que ustedes también ya lo vieron en microbiota, el licenciado les dio un taller muy bueno, ¿sí? Excelente, ¿sí? Que produce colitis pseudomembranosa. Es difícil de tratar, es difícil porque las diarreas son muy permanentes, ¿sí? Y causa un daño a la mucosa intestinal severa y casi, pues, a nivel antibiótico no se elimina el Clostridium. Y es por eso que se genera ahora, hoy en día, estos nuevos tratamientos, que es que el trasplante de microbiota fecal, que ha resultado muy bueno, ha tenido grandes mejorías. ¿Por qué? Porque al mejorar nuestra microbiota, combate contra un patógeno como Clostridium difficile. ¿Sí? Ahora, Corynebacterium. Que son también bacilos gram positivos y ustedes lo van a observar al microscopio como letras chinas. Ahorita les vamos a mostrar. ¿Sí? Pero esta es la característica. No forman esporas, ¿sí? Son aerobios o anaerobios facultativos, no hay problema. Se pueden ubicar en plantas, animales, colonizan la piel, aparato respiratorio, superior, digestivo, geniturinario. En todo lado podemos encontrar Corynebacterium. Bien, son inmóviles y pues la principal que está asociada a enfermedades es Corynebacterium diphtheriae, que causa difteria. Listo, presente. ¿Bien? ¿Por qué causa esta difteria? ¿Realmente es la bacteria como tal? No, también produce una toxina diftérica. Bien, la difteria respiratoria, ¿cómo se manifiesta? Como dolor de garganta, ¿no? Faringitis exudativa. Muchas veces tenemos esta placa característica muy grande, ¿sí? Para nosotros poder sospechar de difteria. Y la difteria cutánea, que se da básicamente por el contacto de la piel con personas infectadas. Si una persona tiene difteria, ¿no? O este Corynebacterium, y lo tocas, tú tienes una lesión pequeñita, no se te raspaste, puede generar lesiones a nivel necrotizantes. ¿Sí? Grande, ¿ven? Así puede generar la difteria, sí. ¿Cómo es que se ve? También bacilos gram positivos grandes, presencia de agregados y cadenas cortas, ¿no? En forma de V o Y. Es por eso que se dice que se ven letras chinas. Acá lo pueden ver. No, miren esto. ¿Así es la letra china? Sí, bueno. Acá también letras chinas, letras chinas. En coloración gram nosotros lo vamos a ver pues púrpuras, ¿no? Moradas porque son gram positivas, pero la disposición nos ayuda a pensar que se puede tratar de un Corynebacterium. Ahora, ¿hay tinciones especiales? Sí, la tinción de Albert. Sí, nos ayuda a observar los gránulos metacromáticos que puede tener Corynebacterium. ¿Cuáles son esos grandes? Excelente. Miren, igual, las esporas que forman o no forman en realidad, ¿por qué se llaman metacromáticos? Porque nos diferencian el color simplemente. Esta tinción de Albert se basa en eso.
¿no? Todo el bacilo como tal, nosotros vamos a ver de un color distinto. ¿Sí? De ahí es la coloración, ¿no? Sí. Y esa es la coloración Gram. Ahora, ¿por qué le ponemos la coloración Gram casi en todas, aunque no nos ayuda a diferenciar mucho? Porque la disposición de las bacterias sí nos ayudan a diferenciarlas. Y nosotros, obviamente, si estamos en un laboratorio de nivel 1, pues no vamos a tener tantas tinciones que van a ser, pues, realmente costosas, ¿no? Y no nos van a ayudar, pero una coloración Gram simple, fácil, económica, sí nos ayuda. Aquí está, miren. La tinción de Albert, ¿sí? ¿Para qué? ¿Qué nos ayuda a detectar básicamente para Corynebacterium diphtheriae? Nada más, en muestras de origen humano, porque en animales pues casi no causa patologías. Bien, entonces, ¿qué nos permite visualizar? Los gránulos metacromáticos. ¿Cuáles son los gránulos metacromáticos? Claro, los que están, sus cabecitas, ¿no? Al centro, ¿ves? Listo. Pero la disposición en letras chinas es lo principal que nosotros vamos a ver. ¿Qué utiliza? Verde de malaquita. Bien, y azul de qué? Toluidina. O azul brillante B, que es mucho más fácil de conseguir. ¿Sí? El cultivo. ¿Se puede cultivar en agar sangre? Sí se cultiva en agar sangre. ¿Cómo lo vamos a ver? Colonias pequeñas, grisáceas, blanquecinas, lisas, ligeramente granulares, sí, generalmente no hemolíticas. ¿Nos pueden confundir con otra bacteria? Sí. ¿Con qué bacteria? Claro, con enterococos que no producen pues hemólisis, ¿no? Entonces son pequeñitas y listos, pero ustedes van a notar que los bacilos son más rugosos que los cocos, ¿sí? Entonces, ¿hay un medio también exclusivo? Sí, agar cisteína telurito. ¿Cuál es el inhibidor? El telurito de potasio. Inhibe pues las bacterias acompañantes, ¿sí? Que pueden impedir este crecimiento de Corynebacterium. Bien, y es diferencial, ¿por qué? Porque la reducción de telurito se manifiesta como colorías negras con un halo marrón que solamente lo hace Corynebacterium diphtheriae. Entonces, el agar cisteína telurito va a ser un medio selectivo diferencial. ¿Sí? Entonces, ya está, bueno, se les explico. Ahora, ¿hay otros tipos de Corynebacterium? Sí, un montón, para que ustedes lo puedan revisar. Pero la mayoría van a causar, o sea, la patogenicidad que se va a dar va a ser a nivel zoonótica, ¿sí? Y oportunista, pero la más importante es la difteria y por las patologías que puede llegar a causar. ¿Bien? No hay problema. Pero ven, está más asociada a animales, infecciones nosocomiales, que es un poquito menos frecuente. Entonces, para todos estos bacilos se han dado cuenta que los agares cambian, ¿no? Es muy diferente, es un poquito más difícil de conseguir, es un poquito más difícil de aislar, sobre todo en ¿qué? En Clostridium. ¿Por qué? Porque requiere muchas necesidades, ¿no? Entonces, anaerobio estricto, excelente. Y en los otros también, porque es un poquito más difícil poder diferenciar todos estos bacilos y también los Corynebacterium, y nos ayudamos mucho de las tinciones. Bien, pero nosotros reportamos, sí, vamos a reportar tu coloración Gram, que puede ser compatible con Corynebacterium, que puede ser compatible con Bacillus, ¿no? Pero nosotros para hacer esta diferenciación de especies necesitamos tener pruebas confirmatorias, ¿sí? Como que PCR, inmunoensayos y Malditov, que es realmente la técnica de referencia para todas las bacterias hoy en día, ¿no? Es una técnica muy buena, aparte, luego del Vitek. En realidad, Malditov es lo de ahora. Bien, ¿por qué utiliza una técnica de espectrofotometría de masa? Sí, la identificación es rápida, te da aproximadamente de 1 a 2 horas la identificación bacteriana. Es muy rápida, sí, nosotros esperamos 24, 48 horas para nosotros poder cultivar, luego puedo hacer mis diferenciales o mis pruebas bioquímicas, ¿no? Como catalasa, todo lo que nosotros hacemos, pero Malditov en un sistema automatizado te lo bota en 1 hora. Y pues el antibiograma también, ¿no? Aproximadamente de 6 a 8 horas ya está tu antibiograma, tú ya tienes tu bacteria con tu antibiograma aproximadamente en 1 día, listo. ¿Sí? Ahora, en lo demás, PCR, ustedes saben que nosotros podemos correr todo tipo de genes, todo tipo de toxinas que nos ayudan a identificar a estos géneros, sí, y estas especies, mucho más porque cada una han visto que posee una enzima distinta y posee un gen distinto que le aporta la virulencia y la patogenicidad a la bacteria, entonces, mucho mejor.
Sí, inmunoensayos también ELISA, pruebas rápidas que nos pueden ayudar a diferenciar, pero PCR y MALDI-TOF sabemos que son metodologías costosas. Bien, entonces, preguntas, dudas. Ya empezamos con su examen.